Bueno, pero al tema del presidente Petro, que, digamos, a través de redes sociales es interesante no perder de vista dónde mantiene él la discusión, ¿no? Dice, nos vamos a La Haya si no nos ponemos de acuerdo. Perfecto, no hay ningún problema, no podemos impedirlo nosotros y iremos felices. Bueno, no tan felices porque eso cuesta y eso desgasta. Pero a ver, lo que Petro sabemos que es un hombre muy ignorante, aparte de con malas costumbres, según parece, eso es lo que dicen en Colombia, ¿no? Es muy amigo del licor y parece que de las drogas. Quizás ha estado un poco alucinado en estos días, ¿no? La oposición lo cuestiona últimamente con eso. Y además mañana tiene una gran meeting a favor de Uribe contra él, que lo tiene muy nervioso, muy preocupado. Y luego el hecho de no haber podido celebrar el Día de Colombia en Boyacá, que está muy cerca de Bogotá, y que es, como decir, la pampa de Ayacucho, la pampa de Junín, para nosotros es muy importante para ellos, y no la pueden ocupar ni celebrar porque está tomadas las carreteras en Colombia. Entonces, en fin, hay todos esos problemas. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Colombia y Perú hemos estado juntos en la lucha de la independencia, inclusive una guerra en 1828 con Colombia. Luego Ecuador se independiza de Colombia. Luego surgen algunos problemas limítrofes, porque en esa época los límites no estaban muy bien definidos. Eran límites pues, hechos un poco con los elementos básicos que tenían. Y quedó siempre pendiente los límites en la Amazonía con Colombia y con Ecuador. El Perú había tenido la guerra con Chile, lo había desgastado el Perú, el presidente Leguía, que gobernó del 19 al 30 y antes había gobernado del 8 al 12, o sea, es el presidente que más ha gobernado el Perú, 15 años en total. Este señor Leguía decía lo siguiente, que el Perú no puede vivir sin fronteras, tiene que tener fronteras. Un país sin fronteras es un país abierto, demasiado abierto, y cualquier cosa puede pasar. Entonces, después del problema con Chile, de la cautiverio de Tacna y Arica, él quería recuperar Tacna y Arica porque Chile no quería el plebiscito y no quería devolver Tacna y Arica, y él se dedicó a cerrar otras fronteras para dedicarse solamente al tema de Chile. Y efectivamente así lo hizo, cerró todas las fronteras excepto con la de Ecuador. Cerró la frontera con Bolivia primero, con Brasil, a Brasil se le cedió 450.000 kilómetros cuadrados de selva, Río Branco, la capital del estado de Acre. Ahí no hay ni un río, era Río Branco, es el varón de Río Branco que firmó el tratado de límites con el Perú. Bueno, a Bolivia también fuimos generosos con Bolivia, había que cerrar las fronteras. Y entramos al tema de Colombia. Y Colombia estaba muy unido a Quito, porque habían sido parte de una unidad un poco tiempo antes, y además Colombia estaba muy herida con Estados Unidos porque había perdido Panamá. Correcto. Le habían quitado Panamá. Tema al que hace referencia. Exactamente, Petro, ¿no? exactamente. Eso que les duele hasta el día de hoy, Y el ejército colombiano no pudo llegar a Panamá para restablecer la independencia porque ya llegaron primero los americanos y reconocieron al estado de Panamá, que era una provincia litoral además para Colombia. Entonces quedó muy resentido. Entonces Estados Unidos hace dos cosas que es interesante recordar y que no todo el mundo sabe. Primero, indemniza a Colombia con $8 millones, que era una fortuna, como hoy día puedes decir 8.000, claro, ¿no? $8 millones, y con eso Colombia hace teatros, museos y hospitales. O sea, para resarcir un poco. Resarcir, así es. O sea, para no tener el odio de Estados Unidos de Colombia, le da primero, lo indemniza con un dinero. Y luego apoya a Colombia en su reivindicación amazónica. Colombia quería, como quería Ecuador, como quieren muchos, tener ribera al Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo. Es uno de los ríos más importantes del mundo y de hecho el más caudaloso. No sé si el más largo, aunque ahora parece que sí, porque descubrieron después que nace en Arequipa. Claro. Al final se ha convertido en el más largo. En fin, en todo caso, lo cierto es que quería. Entonces, y había un problema de límites. Hay que recordar que entre el año 12 y 14 hubo un pequeño conflicto bélico con Colombia, 1912-14, y el coronel Benavides, Óscar R. Benavides, que fue presidente del Perú después, va del Callao hasta Chiclayo, se mete por Moyobamba y llega hasta La Pedrera, que está en la selva de hoy de Colombia, detrás del río Caquetá. Dice, debe haber sido un viaje de semanas, porque era muy exactamente. Muy lejos. Hay un autor que dice que ir de Bogotá
No, ir de Lima a La Pedrera era tan lejos como ir de Bruselas, de Bélgica, al Congo belga. Wow, tremendo. Era lejísimo, pero llegó y hubo una batalla y la ganó Benavides. Pero claro, estaba muy lejos de todo, tuvo que al final regresar. Lo que quiero decir con esto es que La Pedrera estaba dentro de una zona de que los caucheros peruanos tenían concesiones. Claro. El famoso Julio C. Arana, que fue el hombre más rico del Perú en su momento, el rey del caucho en el mundo, Claro. que probablemente haya sido el hombre más rico, bueno, el rey del caucho, el más rico del caucho, y que cometió el error de poner una sede en Londres de su compañía, aunque él vivía entre París y Lima, entre Viarres en Lima más que todo, y surge el boom del caucho con el automóvil. Entonces todo el mundo quería tener caucho. Entonces los ingleses empezaron a combatir a Arana porque no podían llevarse el caucho, los merlillos se lo llevaban, pero no prendían nada. Ya era una guerra por el recurso, digamos. Entonces había que tirarse abajo. Pero Arana, que cometió muchos errores, por supuesto, y abusos también en esa época, es cierto, pero Arana era la presencia peruana en toda esa selva, Claro. en ambas riberas del Caquetá y del Putumayo. El gran hacendado, digamos, de esa época. El gran terrateniente de esa época tenía más de 8 millones de hectáreas de cultivo. En ese entonces Colombia todavía no tenía Nada. acceso al Amazonas. No, nunca tuvo. No, el Perú se lo dio. Claro, con Nunca tuvo. Leticia. Entonces, cuando cae Arana, esas tierras de Arana pasan a Colombia. Y a colombianos que empiezan a explotar el caucho. Claro. ¿Ya? Pero, y además, Leguía lo dejó caer porque tenía pues una serie de acusaciones de abusos y de violaciones. Clarísimo, en fin, ¿no? Una industria así que es. arrasó con Bueno, todo. así es. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Primero se produce el tema de La Pedrera, el año 14, luego eso lo hace a Benavides famoso y eso le permite ser después presidente del Perú. Luego empiezan las negociaciones para Colombia y la disputa era si el Perú tenía las dos riberas del Caquetá o solamente una. A través de este tratado, el Perú le sigue las dos riberas y corre la frontera con Colombia hacia el Putumayo. Leguía, que no conocía la selva, que en su vida había estado en una selva que era costeño y citadino y hombre además formado en Londres, Leguía lo que hizo pensó que los dos ríos, el Putumayo y el Caquetá, eran ríos paralelos y en realidad no eran tan paralelos. Se van abriendo y crea una masa inmensa de tierra que son 220.000 kilómetros cuadrados más grande que Portugal y la mitad que España. Bueno, entonces, eso le cedió. Y luego, pero Colombia quería llegar al Amazonas. Aún así, no llegaba al Amazonas. Entonces Leguía le da el trapecio amazónico y uno ve el mapa bien y se va a dar cuenta que es una línea de trapecio. Geométrica, dibujada en mapa. Así es, dibujada. Es una línea artificial hecha por el hombre, la mano del hombre, ¿no? Claro. Hacen ahí dos líneas abiertas que tienen que llegar al Amazonas. Leticia, no hay cómo llegar a Leticia desde Colombia. No hay río navegable de Leticia a cualquier punto de la República Colombiana. Ya estamos en el contexto del Tratado Salomón. Y entonces allí Leguía llama en la noche, a medianoche, al ministro de Colombia, Lozano, ya estaba conversando con él, llama a su canciller Salomón y le dice, oiga, firme usted el tratado. Claro. Firme usted el tratado. Necesito cerrar la frontera. Tengo que cerrar la necesito frontera. definir la frontera. Así que firme usted el tratado. Salomón no sabía lo que firmaba y como era su presidente y su ministro, firmó. Esa firma significa las dos riberas del Caquetá a Colombia, dejando a La Pedrera atrás y todo, por supuesto, el trapecio amazónico que le da ribera al Amazonas. Pero peor aún, le pudo haber dado ribera al Amazonas sin población. No, le cede Leticia. Leticia era una población totalmente peruana. El marido creo que se apellidaba Chacón o Charrón. Su esposa se llamaba Leticia Smith. Le había puesto Leticia a la ciudad. Correcto. Ella había nacido, Leticia nació en Iquitos, era loretana. Sí, hay varios reportes de una colombianización de Leticia en esa Todos eran parte del peruanos. siglo XX. Colombia no había llegado nunca al Amazonas. Nunca al Amazonas. Entonces, y Leticia, tan así, primero se llamaba San Antonio, ¿no? Los primeros que llegaron a esa zona. Y luego, cuando llega este señor, le pone Leticia a esta pequeña aldea, este villorrio, usando el nombre de su esposa, quien quería mucho, Leticia. Leticia era
de Iquitos. Villorrio, esa palabra la usaba mucho Belaúnde, Claro. ¿no? El presidente Belaúnde. Bueno, entonces se funda esto. Entonces, ¿qué pasa? Se mantiene secreto, fíjese usted, secreto el tratado del 22 al 27. 5 años nadie sabía lo que pasaba. Claro, Le habíamos cedido Leticia y nadie sabía lo que pasaba. Y por supuesto que los leticianos tampoco. Nadie sabía. Era un momento sin Nada, conectividad. porque sin daba vergüenza a comunicación. Leguía y al gobierno mostrar algo tan entreguista, Haber tan cedido, generoso, claro. tan dadivoso, tan regalón, le decían a Leguía Papá Noel. Entonces, ¿qué pasó? El 27, cuando Leguía logra cambiar la constitución, tipo Fujimori, y busca la reelección y se reelige 3 veces, ya el 27, otra vez reelecto, lo que hace Leguía ahí es entregarle el tratado que lo mantenía bajo 4 llaves al Congreso para que se apruebe. Y el Congreso lo aprueba. Ya queda ahí oleado y sacramentado. Ahí se enteran todos los peruanos de aquella época que Leticia había que regalar Leticia, había que ser Leticia. Luego el 29 se forma una comisión demarcadora y marca pues los límites. Que es esta comisión a la que creo hace referencia el presidente Petro cuando dice el Tratado Salomón Lozano generó una comisión para definir, para hacer el dibujo final. Así es, todo eso se hace. Lo que pasa es que el caudal, es un río el más caudaloso del mundo, el caudal del Amazonas modifica a veces las riberas, modifica las islas, las corre, las recorta, Claro. en fin, las transforma. Entonces la Chinería, que era la isla más grande, luego por cuestiones de la propia correntada, se divide en 2 o sale un ramal que le ponen pues Santa Rosa y es lo que hoy día conocemos como Santa Rosa. Eso pasa después, 30 años después. Pero ¿qué pasó cuando Leguía cae? La revolución de Sánchez Cerro del año 30 viene, Sánchez Cerro se levanta en Arequipa, llega a Lima y Leguía tiene que renunciar, después lo toman preso, lo meten preso al Hospital Naval de La Perla, ahí muere Leguía con 47 kilos de peso, en fin, y cuando muere Leguía, cuando cae primero y muere, la gente Leticia dice, somos peruanos, queremos volver al Perú. Ajá. Y se levantan. Contra Colombia, contra Bogotá. Contra Colombia. Colombia había mandado pues unos policías, unos pequeños ejércitos para decir que ya eran colombianos y empezar a censarlos y a ponerles DNI colombiano. Pero Leticia se levanta contra Colombia. Dice, no, somos peruanos. Oye, esto es muy importante. ¿Oportunidad política para Sánchez Cerro en ese momento? Y Sánchez Cerro, que era un revolucionario y que había tirado abajo a Leguía y que era popular, pero que tenía oposiciones porque quería quedarse en el gobierno, le echa la culpa a Lapra. Ajá, claro. Le echa la culpa. Compite en elecciones con Claro, Haya, compite con Haya y le echa la culpa a Lapra de que ellos han hecho todo esto. Ajá. Y íbamos a la guerra. Y acá, bueno, muy cerca de acá, de este canal, en lo que era el hipódromo Santa Beatriz, Claro, hoy día sí, el campo de Marte, magnicidio. empiezan a desfilar los jóvenes peruanos, los jóvenes limeños que se iban a la guerra. Todos iban, y en ese desfile militar, que hubo varios, matan a Sánchez Cerro. Claro. Un aprista mata a Sánchez Cerro. Y entonces, bueno, y sube Benavides, que era el jefe de la Plaza de Lima, ya era general, conocido de prestigio, y Benavides era amigo de los colombianos. El presidente de Colombia, que fue presidente, 2 presidentes de Colombia que vinieron en ese momento a negociar con el Perú, López Michelsen, que tenía 15 años, y su padre, López Caballero, que aterrizaron aquí en lo que hoy día es el Lima Golf. Ahí estaba la pista de aterrizaje de Fawcett. Ahí aterrizan y casi se matan porque se voltea la avioneta porque se reventó una llanta. Entonces, llegan a un acuerdo y Benavides decide hacer un tratado de navegación y de comercio generoso para el Perú también, para darle una serie de facilidades, pero tenía que devolver Leticia. Y efectivamente Benavides devuelve Leticia. Y se firma el protocolo de Río de Janeiro el 34, en 36, se firma el protocolo. Es al que hace referencia también Gustavo Petro, ¿no? Así Y dice, en ese protocolo quedó indefinida Santa Rosa. No. Lo que pasa es que lo indefinido es el caudal y el trazo del río Amazonas, que cambia con mucha facilidad. Lo que pasa es que ha cambiado tanto, y pasa lo mismo en Iquitos, que el río se retira y el río baja de caudal y baja de altura, que esto pone en peligro al puerto de Leguía.
Eso sí, ellos están preocupados por el puerto, que se pueda secar su puerto. Bueno, pues tienen que hacer inversiones. Sí, muchas porque inversiones. esa preocupación la traslada Gustavo Petro y dice, Sí. parece que quienes Claro. me critican no conocen el valor comercial de Leticia, ¿no? No, es que no conoce, y él sí conoce el valor comercial de Santa Rosa, le acaban de decir, oye, no, Leticia va a morir como puerto. Vayamos a Santa Rosa, que está al frente, que está un poco alejado Claro. de la... Esa podría ser una intención. Esa es la intención, es hacer un puerto para ellos en Santa Rosa, porque Leticia, por cuestiones de la naturaleza, no del Perú. Ahora, a caballo regalado no se le mide el diente. Nosotros le hemos regalado Leticia a los colombianos. Entonces, Interesante. si ellos, es decir, no pueden pensar ellos que habiéndole regalado Leticia hace casi 100 años y habiéndose desarrollado una ciudad que no existía casi, que hoy día es muy importante, pero sigue siendo aislada de Colombia, no hay continuidad geográfica para llegar, y es un artificio ahí, es obra del hombre, no de la naturaleza. Entonces, ellos pueden pensar que el Perú, que les ha donado tanto, les ha donado Leticia con 16.544 peruanos que tuvieron que convertirse en colombianos. No es cuestión de que le diera una tierra deshabitada, no, era una ciudad que era muy parecida a Iquitos, era gemela de Iquitos, era muy similar a Iquitos en ese momento. Es decir, le hemos regalado una ciudad y ahora quieren ellos que le regalemos una pequeña isla que está al frente. No, para proteger el regalo que le hemos hecho hace 100 años, me parece exagerado. Ahora, la posición peruana, y es interesante comentarla, ha ido en los últimos días escuchándose a la Cancillería a través de comunicados y a través de más mensajes decir, esto Santa Rosa, esto que se describe como Isla Santa Rosa, que Cancillería dice, no se debe hablar de Isla Santa Rosa, porque para el Perú es chinería, Así es precisamente misma, una así es. formación que dependiendo del caudal se muestra más. Yo he estado ¿no? en Santa Rosa, ahí no hay automóviles, es una pequeña isla peatonal. Claro. Ahí no hay automóviles, ahí todo lo haces tú en bicicleta y quizás mototaxi, y no hay muy pocas construcciones. Claro, no tienes para desplazarte. Porque la isla va cambiando de configuración, es Claro. una isla casi con ruedas. Ahora, ¿en qué puede terminar esto, señor García Belaúnde? Porque finalmente también Petro golpea, si quiere, esta oportunidad, este momento de que la presidenta está fuera y no se ha visto primero, una que presidenta esto es un tema responder. que se conoce ya hace varias semanas, y hace varios meses, y yo no entiendo cómo la señora Boluarte, y es culpa del Congreso que la autorizó a que pueda viajar, porque un vicepresidente o un presidente que no tiene vicepresidente no viaja. El Congreso es culpable, los sobones del Congreso no le han autorizado que viaje y ya va viajando 11 veces en 2 años y pico. Acción Popular votó también, ¿ah? Bueno, pero yo no. ¿Le cae ese adjetivo Pero a por los- supuesto a los Ok. que han votado. No sé cuántos han votado. Pero por supuesto que les cae. No hago distinción alguna acá. Correcto. ¿No? Yo no defiendo a los niños, los condeno. Ajá. Pero en todo caso, lo que quiero decirles es que el Congreso en su conjunto permitió una ley inconstitucional que permite que la señora viaje cuando le dé la gana, cuando no tiene vicepresidente. O sea, ella se va con el canciller, se van con 5 ministros importantes. ¿Y quién está en el Perú? Claro, manteniendo el despacho de manera remota. Esa es la ley que usted Pero cuestiona. pero qué remota, o sea, el despacho no puede ser remoto. Alguien diría, la, Es decir, ¿quién la puede- tecnología de comunicación te Pero permite. ¿quién va a manejar a la fuerza? ¿Quién va a ordenar a la Fuerza Armada que vaya Claro. a Leticia en caso En que una mañana se situación. presente Petro con su ejército? ¿Quién va a ir a Leticia? Claro. ¿Quién va a ir? ¿El EDECAN? ¿El EDECAN va a comandar a las Fuerzas Armadas que vayan a ocupar Leticia? El EDECAN se fue también al viaje. Bueno, con la bueno, presidenta. bueno, pero creo que hay otro presidente por acá. Esa es la idea que usted plantea, ¿no? Digamos, la ausencia de la presidenta no ayuda en este momento. La Constitución es clara, los presidentes tienen vicepresidentes que los reemplazan. La señora no los tiene. Por suerte para ella sí es vicepresidente y debido a eso le ha tocado la chiripa de ser presidenta del Perú, en buena hora, que lo agradezca. Pero de ahí a salir y a viajar sin tener un reemplazo, no pues. No hay, se puede aplicar lo del fútbol. Tú no puedes tener un equipo de 11 sin tener suplentes en la banca. No puedes, no sales a jugar así. No sales a jugar así. Correcto. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay 2 cosas. Primero, el tema del problema interno de Petro, que es muy grave. Uribe, que le está haciendo la campaña interna y que está dividiendo mucho a Colombia. Y en tercer lugar, lo importante aquí es que el señor Petro ha estado identificado 100% con Castillo. Castillo da un golpe de Estado que Petro no reconoce. Claro.
Claro, no, más bien Petro reclamó directamente. Petro está a nivel Boluarte Aníbal como Torres. usurpadora, claro. No reconoce que hay un golpe de Estado. Claro, hay una... Simplemente ha sido una declaración. Ahora, ¿qué pasa si mañana va el presidente Petro? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Entonces, ese pleito de Petro y desprecio hacia la señora Boluarte ha sido lamentablemente contestado también por la señora Boluarte, porque cuando he estado 2 veces con él, una de ellas en Ecuador, que se han juntado, la señora Boluarte largo, ¿no? La ha saludado. Y la señora Boluarte ahí no estaba como vecina de ilustre de Chalhuanca, sino estaba como presidenta del Perú, representando a todos los peruanos. Debió estirarle la mano. Entonces yo creo que eso a Petro, que también es susceptible a este tipo de desaires, lo ha tomado como asunto personal y también está remando en ese sentido, ¿no? El tema de Boluarte, el tema de Uribe, el tema de las huelgas y los problemas internos que hay allá, son 3 temas que se han unido para que pueda este señor colgarse de Santa Rosa para poder sacar la cara y exhibir algo, ¿no? Ahora, si mañana el presidente de Colombia llega a liderar este acto militar a Leticia, ¿esto puede escalar? Digamos, tiene planeado, pero... Por supuesto que sí. Hay que recordar que ya hubo primero hubo un conflicto en La Pedrera el año 12. Sí, ¿no? nos ha recordado Eso hay que usted, recordarlo en La Pedrera, que es interesante, con Benavides a la cabeza, que venció el Perú, pero que tuvo que retirarse porque estaba muy lejos Clarísimo. de Lima, del Perú, no tenía abastecimiento. Luego está el conflicto de la toma de Leticia, que creó para ellos una guerra, para nosotros un conflicto. Yo he estado en Colombia una vez y encontré un libro de un tal Donaído que decía La guerra con el Perú, donde muestra todo. Y ellos lo tomamos como guerra, para nosotros fue un conflicto. Claro. Pero lo cierto es que murió muy poca gente, por suerte. Más gente murió de la fiebre amarilla que de balas. La malaria, ¿no? Efectivamente. Bueno, le agradezco mucho, señor Víctor Andrés García Belaúnde. Creo que hemos repasado a partir, digamos, del perfil de historiador también y los datos que maneja. Yo no soy historiador, soy un amante de la historia solamente. Ok, pero ha escrito además, tiene publicaciones que abordan la historia. Escribo y me encanta Esto escribir. toca. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, hasta Un gusto luego. tenerlo.